Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge Arturo y tengo 73 años de edad. Voy a relatarles la historia de la casa en donde vivo hasta el día de hoy. Nosotros, mis abuelos maternos y yo vivíamos en la provincia de El Oro, una provincia costanera en el sureste de nuestro país, Ecuador. En la ciudad de Quito vivía un hijo de mis abuelos, tío mío, que supo de la construcción por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de una ciudadela en el sur centro de la ciudad de Quito. Al saberlo y haber aún casas no compradas por afiliados a esta institución de seguridad social, conversó con mi señor abuelo para indicarle que había esta situación y que si tenía interés en comprar una casa en la ciudad de Quito, capital de nuestro país. Mi abuelo se mostró interesado en lo mismo y decidió hacer los trámites pertinentes para que el IES le designe una casa de las que aún quedaban en la ciudadela, que es bastante grande. Lo hizo y el Seguro Social aceptó su petición y le designó una casa esquinera al suroeste de la ciudad de Quito. La casa no podía ser escogida por el interesado, sino que simplemente les designaban en un orden que tenían. Iban solicitando y se les iba dando en orden de las casas que quedaban. Esta casa quedaba cerca del río Machángara, río que pasa por la ciudad de Quito. Y alrededor habían bosques de eucalipto, al atravesar el río, al cruzarlo al otro lado, habían inmensos campos en donde los habitantes de más al sur de la ciudad practicaban la agricultura y eran inmensos trigales que al ser movidos por el viento daban un paisaje muy agradable. Se oía el trinar de las aves, se escuchaba el rumor del río y también el viento al pasar soplando por entre los árboles producía una música vegetal muy agradable. Sumado a ello, el concierto de pájaros nos daba una sensación de felicidad. Yo tenía 12 años, 1962, cuando llegué a la ciudad de Quito. Pero previo a eso, mi abuelo todavía no se jubilaba. Por lo tanto, esta casa inicialmente fue arrendada a un militar, un capitán, que vivió algunos años aquí. Dentro de la familia de él incluso tenía a su madre, una mujer ya anciana, que vivió en esta casa y como era de muchos años, aquí falleció. Luego vino a vivir otro militar. Después de unos años de eso, mi abuelo ya se jubiló, entonces vendió su propiedad que tenía en la ciudad de Portobelo y con ese dinero venimos toda la familia a habitar ya nuestra casa en la Villa Flora, en la ciudad de Quito. Al llegar a la casa, después de un largo viaje en camión, trayendo algunas cosas, el bagaje hogareño, ocupamos la casa y estaba rodeada de calles empedradas, pero tenía la particularidad de que todas las casas, sin excepción, tenían jardines con hermosas flores y posiblemente por esta razón le pusieron a la ciudadela el nombre de Villa Flora. Aquí pasamos muchos años
hasta que mis abuelos también fallecieron. En esta casa conocí a una señorita con quien tuve el gusto de casarme e hice mi hogar. En ella nacieron mis 3 hijos, de los cuales 2 todavía viven en la casa llenándome de felicidad, porque una de ellas me dio el gusto de ser abuelo y tener un hermoso nieto. En la casa creo que no se puede decir que tenga algo feo. Creo que a todos los que logramos adquirir una propiedad siempre la vamos a ver linda, porque es un logro sacrificado, porque por muchos años tuvimos que pagar mensualidades al IES para lograr tener la propiedad total de la casa. Lo más lindo son los jardines en los cuales pasaba su tiempo de descanso mi abuelo y mi abuela también, que le encantaba la jardinería. Conseguía plantas de adorno que con el cuidado y el buen trato en poco tiempo florecían y nos regalaban la vistosidad de sus flores y el perfume de las mismas. Inclusive teníamos en la esquina un árbol de floripondio, de hojas verdes y de flores blancas en forma alargada como de cartucho, que en las noches expelían un perfume tan agradable que las personas que caminaban por la vereda se detenían a olfatear tan hermoso perfume. Además habían rosales que, si bien en el juego de niños, porque yo llegué a los 12 años, repito, a veces por coger las flores nos espinábamos, pero eso nos daba una lección de vida, porque todo lo que se logra siempre es a base de sacrificio, a base de trabajo, y eso a su vez le da mayor valor a los triunfos, a los logros que en la vida se tiene. Mayor amor tanto a la casa como a los jardines. Además, siempre nos gustó tener mascotas y teníamos siempre 1 o 2 perritos con los cuales jugaban y a la vez servían de guardianes y de entretenimiento en nuestra casa. Las casas tenían cerramiento, pero era un cerramiento bajo, de tal manera que la relación con los vecinos era más fluida. La vecindad siempre fue agradable y nos hacíamos favores mutuos. Inclusive en algún pedazo del jardín no solamente sembramos plantas de flores, sino también un pequeñito huerto donde cultivábamos lechugas, plantas de tomate, cebolla, ajos y plantas para la cocina como culantro, perejil, e incluso habían matas de ají. Siempre nos gustó el ají para sazonar las comidas y solamente teníamos que estirar la mano y podíamos aprovechar de todos estos frutos que acabo de contarles. Aunque en Quito los inviernos suelen ser fuertes y hay momentos en esta estación invernal en donde además de agua cae granizo. Y recuerdo que teníamos que correr con plásticos a tapar a las plantas para evitar que el granizo las dañe, como sucedía al comienzo, hasta que con la experiencia que se iba adquiriendo, entonces teníamos listos plásticos para cubrirlos y evitar que nuestro jardín, nuestra pequeña huerta sea lesionada por las lluvias con granizo que caían frecuentemente. Esos son mis recuerdos de niño, de joven. Conforme iba creciendo la familia, había la necesidad de construir más espacios de vivienda para tener la holgura necesaria. Y es así como poco a poco se fue construyendo nuevas habitaciones
en detrimento de los jardines, pero la necesidad de habitación era más grande que tener todo el patio alrededor de la casa lleno de jardín. Tuvimos que ir sacrificando espacios en pro del bienestar de los miembros de la familia. En la parte posterior de la casa se construyó un departamento completo en posición vertical para evitar dañar más los jardines. Hicimos cuartos unos sobre otros, llegando hasta el tercer piso. Por supuesto, todo con sus respectivos servicios de agua potable, que en esa época la presión del agua era suficiente como para llegar al tercer piso sin necesidad de utilizar bombas mecánicas para que el agua ascienda. Siempre hubo servicios muy adecuados, como la recolección de basura. La empresa eléctrica Quito igualmente nunca nos faltó con la ayuda de la energía eléctrica para lograr la luminosidad necesaria, para lograr el movimiento de los aparatos eléctricos, tanto de cocina como de sala y como de los diferentes espacios al interior de la casa. Inclusive en un momento donde era el garaje antiguo, se construyó un local comercial que funcionó durante muchos años. También recuerdo con gusto que a mi abuelita no solo le gustaban las plantas, sino tener aves canoras que nos regalaban sus trinos, nos alegraban con su música. Eso es lo bueno que recuerdo y que todavía tengo vivencias actuales sobre esta casa, que siempre me pareció hermosa, y eso creo que les parece a todo dueño de casa, en donde pueden ir plasmando sus gustos, los colores que se pintaban a la casa, las formas arquitectónicas que se le daba a la misma, logrando plenitud en la vivencia de todos los miembros de la familia. Eso es todo cuanto debo decirles de nuestra casa, y que Dios la bendiga a la misma para que siempre sea un lugar agradable para vivir.